Buenas tardes. El día de hoy el grupo 8 conformado por Camacho, Tuesta, Ana, Cortijo Briceños, Priscila, Oblitas Pereira, Olenka, Torres, Raimundo y Uraya y yo, Osorio González Renzo, vamos a hablarles sobre la teoría de grupos. Para empezar y entender quiénes conforman un grupo y cuáles son las características, quiénes son los encargados del estudio de grupos y cuáles son los tipos de grupos que existen, nos preguntamos, ¿qué es un grupo? Pues básicamente un grupo es un conjunto de dos o más personas que interactúan por un objetivo en común y presentan los mismos intereses. Además, debemos tener en cuenta que un grupo presenta las siguientes características. Un grupo presenta normas y valores, presenta una estructura. Esto quiere decir que cuentan con un orden jerárquico. Cumplen roles que se establecen conforme el grupo se va conformando. Se sienten identificados ya que quienes conforman un grupo presentan los mismos intereses y cuentan con un objetivo en común. También persiguen objetivos e intereses, cuentan con sentido de permanencia y la mayoría del tiempo existe una interacción entre los integrantes del grupo. Ahora conoceremos quiénes son los encargados de realizar el estudio de grupos. Uno de los encargados es la psicología social, también tenemos a la sociología y a la antropología. Ahora vamos a conocer los tipos de grupo y empezaremos por los grupos primarios, quienes están conformados por la familia. Tenemos a los grupos informales, quienes pueden ser los ex compañeros de colegio, los grupos formales que están, por ejemplo, un sindicato o una asociación política. Tenemos a las multitudes, quienes pueden estar conformados o, como ejemplo, una hinchada o seguidores de un equipo de fútbol. Además, también existen eh, el grupo secundario y la banda. Siguiendo con los tipos de grupos, tenemos al grupo interaccionista. Tenemos a Musafer, a Kur, a Solomon y a Morton. Musafer pues comparte la idea de que una serie de normas grupales permiten estructurar los estímulos y las situaciones sociales. Core comparte el concepto de que estos constituyen un campo social de fuerzas en el espacio vital de los individuos. Salomón da a conocer la realidad individual y grupal. Se enfoca en el estudio de la conformidad grupal. Y Morton en la medida de que los individuos se componen en grupos que persiguen fines interdependientes. Se puede hablar de la existencia de un grupo social. Bueno, también tenemos a los grupos con enfoque cognitivo. Tenemos a León, a Fritz, a Edward y a Kate. Primeramente empezando con León, pues mantiene al mismo tiempo el pensamiento de que el grupo está en conflicto. Fierce desarrolla mayormente la teoría del equilibrio. Y mientras tanto, Edward y Kate apoyan un mismo concepto, que las contribuciones internas o personales nos sirven para predecir la conducta. Por ejemplo, los efectos no comunes de la acción y la expectativa sobre el actor. Y finalmente tenemos al grupo social europea, donde pues tenemos a John Turner y a Henry Taifel, donde John Turner pues nos da a conocer con su concepto de que uno, dos o más miembros de un grupo social comparten una misma identidad.
además de que se perciben así de una misma categorización. Mientras tanto, Henry, el miembro o el individuo que esté dentro de un grupo lo hace ver como algo muy emocional o muy especial para él. Los motivos por los cuales las personas forman grupos son los siguientes. En primer lugar, la seguridad. Al estar en un grupo se disminuye la inseguridad. El estatus, ya que determinado cargo nos puede llevar posteriormente a ascender. Esto es el estatus. La autoestima, porque esto nos genera motivación de pertenecer a un grupo por tener un valor propio, ser parte de. La afiliación, todos necesitamos satisfacer necesidades sociales, es decir, la interacción con las demás personas. El poder quiere decir la acción del grupo. Hay poder en la multitud. La formación de grupos. Tenemos dos criterios. El primero, que es el criterio instrumental o funcional, el cual está dado para satisfacer necesidades en todos los ámbitos. Y el criterio motivacional o atracción interpersonal es el resultado de características percibidas entre dos o más personas. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la proximidad y la atracción. Lo que es referente al modelo de Moreland nos habla sobre la integración social. Nos dice que para que se logre adecuadamente debe existir los siguientes factores. Como factor ambiental nos quiere decir que abarca aquí el entorno físico, el contexto que es lo social, cultural según el tipo de cultura. Lo que es el factor afectiva nos quiere decir que aquí las personas comparten sentimientos sin diferencia alguna. En lo que es el factor cognitivo, tenemos los personales, por ejemplo, normas en una familia, y también los situacionales, que es lo cotidiano. Y con respecto al factor comportamental, aquí nos habla de adaptarse a grupos, de cómo maximizar recompensas y minimizar gastos. Aparte de ello, nos habla de comparación social y de enfrentarse a conflictos de personalidad. Soy el compañero Brian Giovanni Torres Raimondi. Eh, Me toca hablar sobre la cohesión grupal. ¿Qué es la cohesión grupal? En lo referente al trabajo colaborativo, podríamos entender la cohesión grupal como la fuerza con la que están unidas las personas que forman parte de la empresa. De su cohesión grupal va a depender el nivel de empatía, de comunicación y de eficacia en su trabajo. Los efectos de la cohesión grupal principalmente son tres: mayor satisfacción y ajuste de los miembros, aumento de la conformidad de las normas grupales y aumento del rendimiento grupal. Ejemplos de cómo alcanzarla. He propuesto 5. Liderazgo compartido. Esto no quiere decir que constantemente los líderes estén cambiando o rotando, sino que todos los integrantes tengan libertad de expresar su opinión y sea consensuada la toma de decisiones. Flexibilidad. Esto se refiere a los horarios y al método de la dinámica, que se establezca flexibilidad al momento de, podría ser virtualmente o presencial, por ejemplo. La 3, la comunicación. La comunicación quiere decir que todos los miembros compartan sus ideas entre sí y que la expresen alturadamente. Condiciones de trabajo. Esto influye demasiado, ya que las condiciones de trabajo significan un aspecto importante de los grupos.
ya que si los integrantes están felices donde laboran o donde cumplen una función, mejorará la eficiencia y la eficacia. Y por último, la evaluación continua, la cual corresponde a que constantemente deben estar poniéndose metas y a su vez logrando objetivos para que se sientan motivados y, y también se les pueda calificar de acuerdo a su desenvolvimiento. Eso es todo.